Hermanos, Dios les bendiga. Que la paz de Dios reposa en el corazón de cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, aunque vamos a hablar del capítulo 20 de los Hechos, el verso 1 del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es una expresión del apóstol Pablo pidiendo a la iglesia de Corinto que lo imitaran a él, y con eso ya estaban imitando al Señor. ¿Por qué? Porque él era un buen imitador de Cristo, y si alguien lo imitaba a él, pues como a la gente le gusta ver a alguien para poder creer, digo, pues si no pueden imitar directamente a Cristo, imítenme a mí, y ya están imitando al Señor. Quiero tratar hoy lo uno de los Hechos y llevarnos capítulo por capítulo la enseñanza de este gran libro de puros testimonios del Espíritu Santo. En el capítulo 20 dice que en el verso 19, y que vamos a ver aquí el ejemplo apostólico. Si nosotros agarramos el ejemplo de los apóstoles, les imitamos su fe, pues vamos a ser exitosos como ellos, vamos a ser triunfadores, vamos a conquistar lo que ya está conquistado para nosotros, el reino de los cielos. El Señor les dijo: así como a mí se me asignó un reino, yo también les asigno un reino a ustedes. En el verso 18, voy a leer desde el 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Fíjese aquí, sirviendo al Señor con toda humildad. Eso es algo muy bueno de imitar, servirle al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, dice el Salmo 126. Un predicador que no riega las plantas que siembra o que planta con lágrimas, no ve fructificar la siembra. El Señor hizo fructificar la tierra del cristianismo con su sangre y también con sus lágrimas. Nosotros con puras lágrimas tenemos para hacer que las plantas sean robustas y den mucho fruto. Dice: con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las asechanzas de los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Eran sus hermanos, eran los hermanos de Pablo, eran sus compatriotas, eran creyentes también, creían en el Señor que él creía, pero ellos se servían a sí mismos, eran retrospectivos, ellos oraban para sí, predicaban para sí, trabajaban para sí, todo para darse gloria y honor. Era ser un sacerdote, ser un escriba, era tener un buen empleo, era ganar dinero, era sentarse en las primeras sillas, era estar en la principal tribuna. Entonces
Era eso el interés, la buena remuneración de su trabajo y la buena fama, la fama de señores, era lo que les interesaba. Por eso sentían envidia, sentían coraje que los apóstoles sirvieran al Señor sin esos intereses carnales, materiales. Ellos servían al Señor con humildad, con lágrimas y padeciendo las pruebas de la persecución. Donde un pueblo está corrompido, el que llega se tiene que corromper, porque si no se corrompe, así le va con los corruptos. ¿Y quiénes son los corruptos? Los que se sienten libres, los que se sienten bien, los que se alaban a sí mismos y matan a los que realmente son limpios, castigan a los verdaderos, persiguen a los humildes, a los que en vez de pelear lloran. Y dice también que ellos, los apóstoles, perdón, eran fieles al predicar la palabra del Señor, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él no tenía otra intención, otra vocación y otro deseo más de que enseñar la palabra de Dios. A todo lo que parecía útil renunciaba para hacer todo lo que parecía inútil. A veces, pobrecito, se sentaba a llorar. Yo creo que a veces no de rodillas. Pablo, como apóstol, yo creo llegó a sentarse con los codos en las rodillas por ahí, triste, y le dijo a cierta iglesia: tengo temor a haber trabajado en vano entre vosotros. Sin embargo, ningún trabajo en el Señor para el que lo hace es en vano. Puede ser en vano mi trabajo para muchos más, pero no para mí. Usted trabaje para el Señor. Fíjese algo que le voy a decir. La palabra del Señor dice: háblales hoy. Les comentaba allá en Michoacán, ¿qué día fue? Creo que el sábado, como un patrón le dijo a su mozo: te voy a pagar a tanto la semana para que tomes este martillo y golpees esta roca. Tantas horas y vas a ganar tanto, y tu deber nada más va a ser. ¿Ya? No sé en qué se quedó, se cortó el internet, pero estaba diciendo que nuestro deber es servirle al Señor, y les decía de un ejemplo de alguien que contrató a su mozo para que golpease una roca con un martillo. El trabajador se desesperó y fue a decirle al patrón: ya no voy a seguir trabajando porque no le he hecho nada a la piedra. El patrón le dijo: ¿y quién te dijo que le hicieras algo? Yo te estoy pagando porque la golpees. Y es lo mismo, hermanos. El Señor nos va a recompensar grandemente por ser sus trabajadores, por ser trabajadores fieles, por permanecer en su viña. No es por lo que la gente se convierta o por la gente no se convierta, es porque no dejemos de sembrar. A la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano. Esa es la orden divina. Y el ejemplo apostólico, ese es: fieles a la palabra de Dios, y también mostrar una actitud
correcta, dice el verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En ninguna manera debemos hacer acepción de personas. Puede haber personas que deseamos que se vayan con todo y guaraches al infierno, pero el testimonio de los apóstoles era testificar a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios parejito. Los judíos eran como el martillo golpeando la roca. Eran contra ellos todo el tiempo. Eran los que los azotaban, los que los injuriaban, les levantaban falsos, los metían a la cárcel, los mataron, pero ellos les testificaban también a los judíos y el arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 22 y 23 que eran enseñados. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjense, hermano, que maravilloso ser enseñados por el Espíritu Santo. La obra se hace aunque cueste. Dice este apóstol que el Espíritu Santo le enseñaba que por todas partes le esperaban prisiones y tribulaciones, pero él, ligado en espíritu, iba a esos lugares donde le esperaban persecuciones, prisiones y tribulaciones. Pero dice, de ninguna cosa hago caso, dice el verso 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Qué bonito. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo estimo mi vida porque es de Dios, para que Dios la use, para que a Él le sirva. Me acordé algo ahorita entendiendo este pasaje. Desde que me convertí viendo, fíjese, un día llegué a Plan del Zapote, andaba de vacaciones, todavía era marino, y pregunté dónde estaban algunas personas muy importantes para mí, mi tío Elías, mi papá, otros hermanos que había en ese tiempo ya convertidos, muy hermosos, el hermano Santiago, el hermano Arnulfo, no me acuerdo quién más, pero dijeron andan en la oración. Se habían ido un día como ahorita, se fueron a cierto lugar al pie del cerro ese grande llamado de Callejones. Se estuvieron toda esa noche, todo el día, toda otra noche, y en la mañana que llegaron, ahí mi tía Josefina Gómez, que está con Cristo en la patria celestial, les tenía preparado un almuerzo después de pues más de 40 horas, y yo me acuerdo que era una sopita de arroz con pollo, porque mandaron a buscarme, y yo me senté a la mesa y dije, pues con 2 noches sin comer y todo un día entero,
se le van a dejar caer a la comida con tantas ganas. Nada, le sirvieron los platos, se rodearon en la mesa y luego dijeron, aprovechando que está Uriel aquí, que va a comer con nosotros, vamos a orar por él y le vamos a dar gracias a Dios por estos alimentos, porque ahora entendemos más qué importantes son los alimentos para el cuerpo. Llenos de Dios, hermanos. Yo me quedé espantado, pero se sentía un ambiente allí, algo maravilloso, como un fresco rocío de un chubasco, de una neblina. Se sentía maravilloso. Y empezaron como si apenas hicieron la primera oración en 3 días. Oraron y yo decía, yo que tanto tenía de comer, y yo sí quería dejármele caer a la comida con ganas, pero me daba vergüenza y tuve que esperar. Porque a ellos les interesaba más glorificar al Señor que según la voluntad de Dios, como dice este versículo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Su vida la estimaban preciosa para el Señor, y más les interesó darme testimonio a mí, ganarme a mí para Cristo, con tal dice que acabe mi carrera con gozo. Esos varones todos ya terminaron su carrera. El único que sigue la carrera es ese discípulo que allí ellos empezaron a ganar. No me convertí ahí, pero fue una actividad, dice, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que les iba a testificar es que desde ese día yo me di cuenta que un cristiano tenía que orar y ayunar. De convertido, los acompañé igual de tiempo así. Yo sentía que me iba a morir porque nunca estaba impuesto a perderme las comidas. Y fue difícil, pero después yo seguí orando constantemente, ayunando, no de 24 horas enteras, muy de vez en cuando, o de más horas, de más de 24 horas, de vez en cuando. Pero ayunos por decir, de la tarde y amanecer hasta las 3, 4, 5 de la tarde, muchos, y de muchos días consecutivos. De mínimo ayunaba una semana, pero de ahí 15 días, 3 semanas, 30 días y varias veces 40 días. Pero tanto no tener sabiduría en eso hace daño. Los ayunos deben de ser un sacrificio vivo y santo. Debe ser algo que glorifique al Señor y no que nos mate, no que nos haga daño. Ningún sacrificio que nos perjudique es bueno. No es agradable delante del Señor, como tener un cuidado. Si me recuerdan, y tal vez lleguemos a alguno de los ayunos y voy a ampliar un poquito. Ahora lo que les quiero decir es que un día, muy triste porque me enfermé y ya no pude ayunar, me deshidraté una ocasión, me salía el sudor como chorros y no se detenía. Una deshidratación es terrible. Está uno frío, está sudando, está temblando y se está vaciando el cuerpo, se queda sin agua. Entonces me puse muy débil y del estómago y otras cosas, y el Señor, que siempre es misericordioso, con su Santo Espíritu, así como dice aquí a sus apóstoles, enseñados por el Espíritu de Dios,
Dice el verso 22 y 23 que ellos, enseñados por el Espíritu de Dios, iban a donde tenían que ir. El Espíritu de Dios un día me enseñó que si vivía, para Él vivía, y si moría, para Él moría, y si comía, para Él comía, y si no comía, para Él no comía. Entonces el Señor por su Espíritu me dijo: tú para mí come. Para mí no comiste muchos años, muchos tiempos. Ahora para mí come. Porque si el que come con acción de gracias, para Cristo come. Y el que no come con acción de gracias, para Cristo no come. Amo el ayuno, lo recomiendo, siempre lo motivo, pero yo no puedo ayunar. Ayuno a veces hasta la escuela dominical, pero ya temblando. Me hace daño, pero el Señor por su Santo Espíritu me dio esa bendición. Jamás lo hubiera yo entendido antes. ¿Qué tiene uno que hacer? Orar más. Orar no hace daño. De eso no se enferma uno. El ayuno sí hace daño cuando no se tiene control. A muchos les ha hecho daño, en el sentido de que se debilitan de más y hasta andan mirando visiones incorrectas. Así es de que el ayuno es muy bueno, muy importante, pero todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, que debe ser hecho según nuestras fuerzas, no según una emoción o una ilusión o una necesidad, según nuestras fuerzas. Mis fuerzas todavía me sirven para orar, para salir a predicar. Todos estos días he estado saliendo. Mañana, si Dios quiere, voy hasta Minatitlán a orar por alguien. No quiero mencionar hasta después. Ayúdenme, eso sí, a orar. Ayúdenme, acompáñenme, llévenme de la mano en sus oraciones. Son importantes. Los que puedan ayunar, ayunen, háganlo y acuérdense de mí en sus ayunos. Ellos dieron buen ejemplo, dice el verso 25, y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Maravilloso ejemplo, dice. Todo el tiempo he pasado entre ustedes predicando el reino de Dios. No predicó movimientos, no predicó doctrinas internas de grupos. No, él dice: me la pasé predicando la palabra del Señor. Todo el tiempo prediqué. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido en el anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Eso es el triunfo de un pastor, de un verdadero padre de familia, que declaren el consejo divino y que cuidemos la iglesia que tenemos a nuestro cargo. El que menos tiene como iglesia tiene a su propia vida, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, tiene familias, padres, no sé, pero todos podemos ser pastores, todos podemos y debemos pastorear almas con este amor, con esta fidelidad, con este ejemplo del cristianismo apostólico. Como dice el mismo apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
demos gracias al Señor y procuremos esos ejemplos apostólicos, porque ¿qué caso tiene escuchar consejos de los fracasados? Yo a veces escucho hombres divorciados hasta de 2, 3 veces y andan entusiasmados dándoles consejos a los matrimonios. Esos no se deben de escuchar. O como escuchar consejos de un negociante fracasado. Si alguien que vendía algún producto fracasó y luego viene a decirnos cómo triunfar, pues no. Sigamos el ejemplo de los triunfadores, y cristianamente, bíblicamente, más triunfadores después de Cristo que los apóstoles, yo creo que no. Así que sigamos el ejemplo de personas. Yo no sé quién me dijo a mí, pero de recién convertido miré a todos hermosos, a todos igual, a los pastores a todos los veía yo, bueno, maravillosos, pero dije, voy a seguir el ejemplo de este, y me le arrimé para andar así cortito. No le gustaba orar, no le gustaba evangelizar, o no le gustaba hacer reuniones, muchas cosas. No, decía este no. Y seguía el ejemplo de otro. Pronto decía, no, este no me lleva lejos. Fíjese, al último agarré unos libros de un pastor que ya falleció, muy hermoso todavía, sus predicaciones por ahí salen. David Wilkerson, uno que conquistó unos pandilleros a un tal Nicky Cruz. Esos libros los agarré en el año 80. Trabajé en Manzanillo en la termoeléctrica un año y trabajaba 2 turnos de a 8 horas y tenía 4 horas para leer la Biblia, para leer libros y para orar, y solo lo más que descansaba eran 4 horas. Tenía una disciplina militarizada, tenía la juventud en todo vigor, de manera que tenía mucho aguante. Salía de la Comisión Federal y entraba a trabajar en una de las compañías que trabajaban para la Comisión Federal cuando se hizo la termoeléctrica de Manzanillo y las conexiones de las torres hacia muchos lugares. Me tocó trabajar en esa fecha y empecé a agarrar esos ejemplos de gentes que crecen, de gentes que triunfan, gentes que prosperan y que se ven los frutos de Dios en ellos. Porque si yo siga el ejemplo de los envidiosos, porque pues luego los encontré también, de los rencorosos, de los peleoneros, de los avarientos, no, hay de todo. Y dije, este no, este tampoco, y este no. Entonces, no de todos podemos seguir los ejemplos, pero de los apóstoles, a confianza, hermano. Son ya testimonios bien ratificados por el Espíritu Santo de que son buenos. Y si encontramos a otra persona digna de imitarla, imitémosla, porque sí hay quien merece ser imitado. No imitemos a los fanáticos, a los que pelean su religión, su denominación, y que nomás ellos se sienten y a todos critican, a todos ven enemigos, a todos les ven defectos, no hay ni un hermano para ellos y todos quieren ser solos, hasta entre ellos mismos se disputan el poder y las gentes y no, esos no, hermanos, esos no hay que imitarlos, no nos conviene porque nos van a dividir hasta de nuestra familia. Pero a los apóstoles imitémoslos según su testimonio de Dios por el Espíritu Santo. Padre mío, en tus manos estamos en esta tarde para darte la gloria y la honra.
Gracias por este consejo divino escrito en tu santa palabra, en la Biblia, y podemos nosotros aprender de estas enseñanzas completamente de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te ruego que el día de mañana me lleves de tu mano a esos lugares donde voy de visita y que tu sangre preciosa nos cubra. Gracias por la sanidad de la hermana Marisol allá en Vallarta. Todo quedó en un dengue. Gracias porque nos oye siempre. No sé las otras noticias, el día de mañana investigaré, pero por lo pronto, gracias, Señor, porque tú contestas nuestras oraciones y nos contestarás también para las demás oraciones, imitando esta fe, este ejemplo apostólico. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, hoy tenemos la oración familiar. Los vamos a llevar ahí en nuestras oraciones y ustedes oren también por nosotros. Y mañana continuamos con el favor de Dios. Espero para las 7 de la tarde ya estar aquí. Ay, discúlpenos que ladran los perros, patean el balón, cantan los gallos. Bueno, hay mucha interrupción, pero centrémonos en el consejo divino. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros para siempre. Amén. Dios les bendiga.